¿Qué ocurre realmente después de la muerte? Esta es una de las preguntas más antiguas y profundas que ha acompañado al ser humano desde el inicio de los tiempos. ¿El alma parte inmediatamente a la eternidad o entra en un estado de reposo hasta el día final? En este video exploraremos con profundidad lo que enseña la Biblia sobre el destino del alma tras la muerte. Acompáñame en este viaje espiritual y doctrinal para descubrir qué sucede con nosotros cuando cruzamos el umbral hacia la eternidad. Muchos se cuestionan qué ocurre con el alma al momento de la muerte. ¿Acaso el alma parte de inmediato hacia la eternidad o entra en un estado de reposo junto con el cuerpo, esperando el día de la resurrección? Esta es una de las preguntas más trascendentales que el ser humano puede hacerse, y por eso decidí realizar este video, para ofrecer una respuesta más completa, basada en las Escrituras, a esta interrogante espiritual. La Biblia nos da luz sobre este tema, y uno de los puntos fundamentales que debemos entender es que sí habrá una resurrección de los muertos. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que llegará un día glorioso en el que la iglesia será arrebatada, y los creyentes que estén vivos en ese momento serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, ese evento no será exclusivo para los que estén vivos, también los que murieron en Cristo, es decir, los cristianos fieles que ya han partido de este mundo resucitarán. Sus cuerpos, que yacen en la tierra, serán levantados en gloria y se unirán con sus almas para encontrarse con el Señor en el aire. Esta esperanza no es una simple idea simbólica, sino una promesa firme basada en la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo explicó claramente que si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo habría resucitado, lo cual sería un golpe mortal a nuestra fe. Pero como Cristo sí resucitó, entonces también nosotros, como sus seguidores, tenemos la esperanza viva de que un día seremos levantados para vivir eternamente con Él. La gran interrogante que surge en este tema es la siguiente: ¿qué sucede con el alma humana en el momento de la muerte? ¿Será que el alma entra en un estado de sueño junto con el cuerpo, sin conciencia alguna hasta el día de la resurrección? ¿O más bien el alma es inmortal y pasa de inmediato a la eternidad? Esta duda ha provocado debate durante siglos. Quienes defienden la idea del sueño del alma suelen basarse en pasajes bíblicos que describen la muerte como un dormir. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, el apóstol Pablo dice: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». También, en Hechos capítulo 7, se narra la muerte de Esteban, quien al ser apedreado entregó su espíritu y, como señala el texto, durmió. Sin embargo, es crucial entender que cuando la Biblia usa el término dormir en relación con la muerte, se está refiriendo al cuerpo físico, no al alma. El ser humano, según la enseñanza bíblica, está compuesto por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo regresa al polvo, pero el alma no cesa de existir, pues es inmortal. La Biblia utiliza la expresión dormir para referirse al cuerpo de los creyentes porque tenemos la esperanza de la resurrección y ese sueño es temporal. En cuanto al alma, continúa su existencia consciente tras la muerte. Un pasaje clave para entender esto es la historia del rico y Lázaro, relatada por Jesús. En ella, se muestra que al morir, el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el rico, tras su muerte, fue sepultado y despertó en tormentos en el Hades. Esto demuestra que, aunque el cuerpo queda en la tierra, el alma sigue viva y consciente en la eternidad, sea en consuelo o en sufrimiento. Algunos podrían argumentar que esta historia es solo una parábola, no un evento literal. No obstante, incluso si fuese una parábola, debemos recordar que Jesús jamás utilizó ejemplos irreales o fantasiosos para enseñar. Todas sus parábolas estaban basadas en situaciones reales y comprensibles para su audiencia. Por tanto, esta historia refleja una verdad espiritual profunda: la muerte no es el fin del alma, sino el comienzo de una existencia eterna en otro plano. Jesús no pudo simplemente haber inventado la existencia del seno de Abraham, ni pudo haberse imaginado que las almas de los muertos iban directamente a la eternidad tras la muerte. En el relato que nos dio, Jesús menciona incluso a uno de los 5 hermanos que tenía el hombre rico aún en vida, mientras el alma de ese mismo rico ya se encontraba sufriendo tormentos en el Hades. Esto nos demuestra que Jesús no estaba contando una historia ficticia sin base, sino que utilizó una escena espiritual real para enseñar una verdad profunda acerca del destino del alma tras la muerte.
Observemos que, en esta historia o parábola, Jesús afirma que ambos personajes murieron y fueron sepultados. Sin embargo, sus almas no fueron destruidas ni quedaron dormidas, sino que continuaron existiendo en la eternidad. El alma del hombre justo, Lázaro, fue llevada por los ángeles al seno de Abraham, un lugar que representa el paraíso o el descanso eterno con Dios. Por otro lado, el alma del hombre impío fue trasladada a un lugar de tormento consciente, donde había sufrimiento y fuego constantes. Esta enseñanza subraya la realidad espiritual que acontece después de la muerte. El alma no desaparece ni queda inactiva, sino que va inmediatamente a uno de los dos destinos eternos. Jesús mismo enseñó esto de forma clara, y el relato no deja espacio para pensar que simplemente se trataba de una metáfora vacía o simbólica. Aun si fuera una parábola, Jesús siempre usaba ilustraciones basadas en realidades tangibles y conocidas por su audiencia, jamás en conceptos inexistentes. Por lo tanto, el mensaje es firme: tras la muerte física, el alma sigue su curso eterno. El apóstol Pablo también lo comprendía así con total convicción. Él afirmó que para el creyente, la muerte es ganancia, ya que el alma pasa a estar en la presencia del Señor. En 2 Corintios 5:1, Pablo dice: si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. También en Filipenses expresó su profundo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual consideraba muchísimo mejor que seguir en el cuerpo. Para Pablo, morir no era una pérdida, sino el comienzo de una vida plena con el Señor. Además, él mismo afirmó en otra carta: quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, dejando en claro que la muerte no implica el fin de la conciencia del alma, sino su transición inmediata al cielo para el creyente. El apóstol Pedro también dio testimonio de esta verdad. En su segunda carta, declaró que Dios le había revelado que pronto dejaría su cuerpo, refiriéndose claramente a su muerte física. Pedro escribió: sé que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Aquí, Pedro no dice que su alma será aniquilada, sino que abandonará el cuerpo para ir a la presencia de Dios. Y por último, no podemos olvidar la conmovedora escena del ladrón arrepentido en la cruz. Aquel hombre, al reconocer a Jesús como el Mesías, recibió una promesa directa de labios del Salvador: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no dijo algún día o después de 1000 años, sino hoy, indicando que la transición del alma al paraíso es inmediata para quienes creen en él. Querido lector, estas verdades nos muestran que la muerte no es el final, sino una puerta hacia la eternidad. Nuestro cuerpo vuelve al polvo, pero nuestra alma continúa su existencia en el mundo espiritual, rumbo a uno de dos destinos eternos, en presencia de Dios o separado de Él. En el Salmo 16, en un pasaje claramente mesiánico, el salmista profetizó acerca de Jesucristo diciendo: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta declaración es poderosa, ya que anticipa lo que sucedería con Jesús después de su muerte. Dios no permitiría que su alma quedara en el reino de los muertos ni que su cuerpo físico experimentara la descomposición. Esto se cumplió con exactitud, pues Jesús resucitó al tercer día, como ya estaba establecido en las Escrituras, confirmando que ni su cuerpo ni su alma fueron vencidos por la muerte. De igual manera, en Hebreos 11 se menciona a muchos héroes de la fe que vivieron conquistas espirituales y caminaron con Dios en obediencia. Luego, en el capítulo 12, estos mismos personajes son descritos como una gran nube de testigos, en tiempo presente, lo cual indica que sus almas siguen vivas y activas en el mundo espiritual. No es un lenguaje simbólico, es una afirmación directa de su estado actual. Más adelante, en ese mismo capítulo, el autor de Hebreos dice que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, donde se encuentra la compañía de innumerables ángeles, la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Querido hermano, esta es una evidencia clara y contundente: en el cielo están actualmente las almas de nuestros hermanos en la fe que han muerto físicamente. No están dormidas, ni aniquiladas, están vivas en la presencia de Dios, perfeccionadas por su gracia. Ahora bien, surge una pregunta que muchos cristianos sinceros se hacen: si las almas de los muertos ya están en el cielo, ¿cómo es que todavía esperamos la resurrección? ¿No es eso una contradicción?
Algunos incluso preguntan, ¿están en el cielo o están en la tumba? La respuesta se encuentra claramente en el mismo pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 y 14, donde el apóstol Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este pasaje nos revela un evento maravilloso. Cuando Cristo venga en las nubes, los cuerpos de los creyentes que hayan muerto resucitarán. Pero Pablo especifica que Jesús traerá consigo las almas de esos mismos creyentes que ya están en el cielo. Es decir, sus almas descenderán con Cristo, se unirán a sus cuerpos resucitados y así recibirán un cuerpo glorificado, inmortal e incorruptible. Esta enseñanza derriba por completo las doctrinas erróneas del sueño del alma o de su supuesta aniquilación. Pablo no habla de almas dormidas, sino de almas conscientes que volverán con Cristo y que participarán en la gloriosa transformación del cuerpo. Algunos podrían preguntarse, si el alma ya está en el cielo, ¿para qué se necesita entonces la resurrección del cuerpo? La respuesta es sencilla pero profunda. Dios prometió redención no solo para nuestras almas, sino también para nuestros cuerpos. La obra de Cristo fue integral. Él no solo venció el pecado y la muerte espiritual, sino que también resucitó corporalmente, como primicia de lo que nosotros experimentaremos. Nuestros cuerpos, aunque hoy son débiles y corruptibles, un día serán revestidos de gloria, poder y eternidad. Por eso la resurrección es necesaria, porque completa el plan de redención de Dios. Es el cumplimiento de su promesa de restaurar completamente al ser humano, alma y cuerpo, para vivir eternamente en su presencia. Amado hermano y hermana en la fe, hemos llegado al final de este video, pero quiero que sepas que esto es solo una pequeña parte de la abundante evidencia bíblica que existe sobre el destino eterno del alma. La palabra de Dios es clara y contundente, el alma no queda en un estado de inconsciencia o suspensión tras la muerte. Muy por el contrario, al morir, cada alma inicia inmediatamente su tránsito eterno hacia su destino final. Cuando una persona incrédula o impía muere, su alma no queda dormida ni desaparece, sino que va directamente al infierno, donde experimenta tormento consciente, en espera del juicio final. Según las Escrituras, al terminar el milenio, sus cuerpos también resucitarán no para gloria, sino para condenación y serán llevados ante el trono de Dios. Allí se abrirán los libros y se presentarán las pruebas que confirman su rechazo al Evangelio y su vida sin arrepentimiento. Luego de ese juicio, serán lanzados al lago de fuego eterno, junto con Satanás, la bestia, el falso profeta y los demonios. Esta es la segunda muerte, la separación definitiva de Dios. En cambio, cuando un verdadero cristiano muere, su alma no queda retenida en el sepulcro. Jesús mismo prometió que los que son suyos están escritos en el libro de la vida, y por eso, al morir, sus almas van directamente a la presencia gloriosa del Señor. No hay demora, no hay espera, no hay confusión, el creyente fiel pasa inmediatamente a estar con Cristo. Y esto no termina ahí. La Biblia enseña que llegará un día glorioso en que Cristo regresará en las nubes, y con él vendrán las almas de todos aquellos cristianos que ya partieron antes que nosotros. En ese momento majestuoso, sus cuerpos resucitarán y serán transformados en el aire junto con nosotros, los creyentes que estemos vivos ese día. Recibiremos cuerpos glorificados, incorruptibles, semejantes al de nuestro Señor resucitado, para reinar con Él por la eternidad. Este es el glorioso destino de los redimidos. Un futuro lleno de esperanza, victoria y recompensa eterna. Y antes de despedirme, me encantaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Qué piensas tú del destino del alma después de la muerte? Déjamelo saber en los comentarios. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te animo a darle me gusta, compartirlo con otros, y sobre todo, suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos estas verdades tan profundas y eternas. Dios te bendiga grandemente, y nos vemos en el próximo video.